estar puntuales. El día de hoy, como habíamos comentado el día de ayer, vamos a hablar sobre la determinación del daño desde la parte penal, que está relacionado con los delitos ambientales, justamente. Pero antes de empezar la clase de hoy, como les había comentado en el grupo, quería hacer un poco una dinámica de los temas que hemos venido tratando estas últimas clases, un poquito para ver si es que ustedes han ido comprendiendo los conceptos que hemos ido tratando, etcétera. No sé si me pueden confirmar, por favor, todos si descargaron la aplicación. Ya, perfecto. Bueno, leen algunos comentarios que me dicen que sí. Ya, entonces, por favor, ahorita les voy a proceder a proyectar justamente el código con el que nos vamos a conectar para empezar con la aplicación de hoy. Si es que alguien igual tiene alguna pregunta de cómo utilizar o cómo conectarse, activan su micrófono y me preguntan. Ahorita tienen en pantalla todos, por favor, el código. No sé si le pueden ingresar en la aplicación y registran obviamente su nombre para que ustedes puedan aparecer aquí en la pantalla. Se me parece que nos falta una persona, porque ahorita estarían 13 personas participando y me parece que están 12 registros. Tenemos 11 personas, nos faltan 2, por favor, para que puedan conectarse. Ya estamos 12 personas ahorita. Igual me está faltando alguien, no sé quién. Déjenme verificar, por favor. Me parece que nos falta Cristian, por favor. No sé si es que de pronto puedes activarnos tu micrófono y comentarnos si tienes algún problema. Ya, perfecto. María, ¿me puedes confirmar igual si es que sí estás registrada, por favor? Ah, perfecto. Nos indica si nos puedes enviar el link. María, no sé si es que de pronto tienes descargada la aplicación en el celular. María, no sé si porfa me escuchas, nos puedes contestar, activar tu micrófono. Sí, estás en computadora. Ya, perfecto. Entonces, por favor, ingrésate a la aplicación. Me parece que les había enviado al grupo. Dame un momento. Ya les escribo por acá también.
Listo, te acabo de enviar el link por aquí por el chat. Listo, perfecto, me parece que ya estás. Ya. Entonces, entiendo que la mayoría de ustedes deben haber utilizado ya la aplicación. En caso de que no, al momento que yo voy a empezar la aplicación y comienzan a salir las preguntas, ustedes van a visualizarlas en mi pantalla e igualmente les salen las opciones de respuesta en mi pantalla. En su aplicación me parece que únicamente les aparecen los códigos de colores que corresponden a cada respuesta. Entonces ustedes pueden ir revisando en la pantalla que les estoy proyectando las opciones de respuesta y las señalan en su aplicación. No se olviden que además de tener las respuestas correctas, aquí en la aplicación también nos ve el tema del tiempo. Ahorita está colocado, me parece que alrededor de 20 segundos para cada pregunta. Entonces la pueden ir analizando de forma tranquila para que puedan contestar. A la final esto no es puntuado ni nada por el estilo, simplemente es una retroalimentación justamente de lo que hemos visto en estas clases anteriores. Si es que estamos todos listos, entonces vamos a comenzar. Por favor, todos atentos con sus teléfonos y ahí nos va la primera pregunta que nos dice, a través de esta resolución se facultó la acreditación de personas jurídicas como peritos y tenemos 4 opciones. La resolución 126-2016, la 009-2015, la 067-2016 o la 040-2014. Tenemos únicamente una persona que acertó. No se olviden, justamente les comentaba en las normativas y les decía que esta 067, la principal modificación que se realizó en esta fue la inclusión justo de las personas jurídicas. Podemos revisar si es que tienen alguna duda posteriormente. Vamos a ver cómo vamos con las puntuaciones. Sí, muchas gracias, Mary, por contestar adecuadamente. Vamos con la siguiente pregunta, que es de verdadero y falso. Nos pregunta si el Consejo de la Judicatura es la única entidad que acredita peritos ambientales. Tenemos obviamente con color azul la opción verdadero, con color rojo la opción falso. Perfecto, muy bien, casi la mayoría contestó adecuadamente. No se olviden también, únicamente el Consejo de la Judicatura es la única entidad que a ustedes les puede acreditar como peritos, siempre. En este caso, Mari nos continúa siendo el primer lugar. Vamos con la siguiente pregunta que también es verdadero o falso. ¿El formato de informe pericial incluye una sección de recomendaciones? Tenemos azul para verdadero y rojo para falso. Y aquí casi todos se han equivocado. No se olviden, chicos, en un informe pericial ustedes tienen que mantener su imparcialidad, entonces no está correcto que ustedes incluyan recomendaciones, porque estarían dando ya su criterio personal. Dentro del informe pericial lo que ustedes tienen y su parte más importante es la sección de conclusiones sobre lo que han reportado y han visto en lo que han desarrollado. Nunca recomendamos porque eso sería emitir ya un juicio de valor y nosotros debemos manejarnos de forma imparcial. No se olviden eso. En este caso nos variaron un poquito las puntuaciones. Vamos con la siguiente pregunta. El siguiente corresponde a un método de monitoreo de aves. Como opciones tenemos trampas de luz, parcelas, registros auditivos o colecta manual. Perfecto, la mayoría de ustedes tiene la respuesta correcta. Efectivamente, uno de los métodos que teníamos para monitorear aves corresponde a los registros auditivos. En el caso de las trampas de luz, recuerden que esta metodología estaba establecida para entomología o insectos, las parcelas para el tema de flora y la colecta manual igualmente es para el tema de insectos. Muy bien, Andrés se mantiene en este caso en el primer lugar. Vamos con la siguiente pregunta. La red Sorber se emplea para el monitoreo de macroinvertebrados acuáticos. ¿Verdadero con azul, falso con rojo?
Perfecto, la mayoría de ustedes ha contestado correcto. Sí, justamente como les indicaba el día martes, la red Sorber es como el mecanismo principal que tenemos para la colecta de macroinvertebrados acuáticos. Habíamos visto también otro tipo de redes, pero estas redes estaban empleadas para lo que era la colecta de entomología. Aquí nos variaron un poquito las notas, ahora Carlos se encuentra en el primer lugar. Vamos con la sexta pregunta. La existencia de una infracción administrativa se determina en la fase de caracterización preliminar, proceso administrativo sancionatorio, investigación detallada o inicio del proceso de determinación de daño. Perfecto, casi todos ustedes contestaron correcto. Justamente aquí había como un truquito si ustedes ven en la misma pregunta. Si estamos hablando de infracciones, no se olviden que las infracciones son un tipo de sanción. Entonces, obviamente la respuesta correcta iba a ser el proceso administrativo sancionatorio. En el caso de la caracterización preliminar, que tenemos una respuesta, no olviden que en esa fase lo que se hace es revisión de información bibliográfica secundaria y levantamiento de muestras y monitoreos en el componente físico, biotipo y social. Para la persona que nos contestó en investigación detallada, recuerden que en esta fase, si es que ustedes en la caracterización preliminar concluyen que sí existen infracciones y elementos para configurar el daño, hacemos un proceso que va a ser mucho más a detalle para determinar justamente magnitud, extensión y reversibilidad del daño. Y para las dos personas que contestaron hacia el inicio del proceso, no olviden que en esta fase de inicio se trata de realizar una inspección en la que apenas vamos a ver si es que existen, en primer lugar, indicios de daño ambiental. Vamos con a ver la puntuación. Si Carlos se mantiene presente, igual hacia un poquito más abajo se modifican algunos lugares. Vamos con la séptima pregunta. Nos dice si en la caracterización preliminar se determinan incumplimientos normativos sin que se configure daño, se debe presentar con rojo un plan de acción correctivo o con azul un plan de remediación y restauración. Perfecto, casi todos tienen correcto un plan de acción correctivo. Recuerden que justamente en el artículo de caracterización preliminar nos indica que si tenemos incumplimientos normativos sin que se configure daño, se presenta el plan de acción correctivo y dentro de este plan de acción correctivo se incluye un plan de remediación y restauración. Veamos cómo vamos. Carlos se mantiene primero y tenemos algunas modificaciones hacia abajo. Y veamos la última pregunta. La investigación detallada se realiza previo a la fase de caracterización preliminar. Verdadero con azul, falso con rojo. Aquí hemos tenido un poquito de confusiones. No se olviden, el orden en el que nos indica el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Para la determinación de daño tenemos en primer lugar el inicio de proceso de determinación de daño. A raíz de este inicio, si es que tenemos elementos o indicios de daño ambiental, realizamos una caracterización preliminar y posteriormente la investigación detallada. Para luego de eso, si es que se determina daño, pasar a la elaboración del plan de reparación integral. No olvidarse eso, que es muy importante. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó nuestro podio. En tercer lugar, con 5 de 8 aciertos, tenemos a Tati. En el segundo lugar, igualmente con 5 de 8 aciertos, a Carlos. Y en el primer lugar, con 6 de 8 aciertos, tenemos a Andrés. Así que felicitaciones a las 3 personas. Tenemos también como finalistas, ya se nos fueron los nombres, pero me parece que lo alcancé a ver a Joel. En todo caso, chicos, este ejercicio, como ven, es un poco para ir refrescándonos el tema. Perdóname, Gabriel, acabo de ver justamente, mil disculpas por el ejercicio, no pude ver el método de responder. Justo les comentaba al inicio del ejercicio, ustedes tienen que fijarse en las preguntas y las opciones de respuesta que se encuentran establecidas en la pantalla que les estoy compartiendo. Al momento que ustedes utilizan la aplicación,
únicamente ustedes pueden ver los códigos de colores de las preguntas y por eso justamente yo las opciones les estaba dando con el código de color. Entonces, siempre fijarse en la pantalla que les comparto para que puedan leer la pregunta y las opciones de respuesta y ustedes las puedan marcar dentro de sus aplicaciones. Con este ejercicio terminado, chicos, quiero por favor escuchar de ustedes justamente cuáles han sido las mayores dudas o los mayores temas donde ustedes sintieron que de pronto hubo un poquito de problemas o donde más difícil se les hizo contestar las preguntas, porque justamente la idea es que entre todos podamos apoyarnos e ir solventando estas dudas que a ustedes les generan. Entonces, por favor, quiero ver si es que alguien quiere opinarnos sobre este test. No, ningún voluntario. Tenemos un comentario de Silvana que nos indica: mil disculpas, estaba claro, pero no se me abría bien la pantalla. Sí, no, más que por el uso del ejercicio en sí, sino de los temas que ustedes sintieron que más complicados se les hizo responder, más me refería a eso. Porque de pronto podríamos ver si es que el tiempo nos alcance el día miércoles, que tenemos una hora, para ver si es que esa clase la dedicamos un poco a resolver los temas que ustedes me indiquen que de pronto necesitarían algún tipo de refuerzo. Entonces, no sé si de pronto alguien tiene algún tema que le gustaría ver algún tipo de refuerzo en este día, miércoles siguiente. Okay. Bueno, si es que en todo caso ustedes consideran que hay algún tema que podemos tratarlo con un poquito más de detalle, por favor me avisan para ir justamente reforzando estas partes que les pueden haber quedado con un poquito de duda. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, vamos a pasar ya a lo que nos compete a esta clase del día de hoy, justamente como les había comentado, la determinación del daño ambiental en el ámbito penal. Entonces, a raíz de una especie de introducción, como ustedes conocen, las diferentes industrias nos generan diferentes tipos de impactos, tanto positivos como negativos, los cuales van a generar, en el caso de los negativos, algunos tipos de contaminación. Y a partir de esta contaminación se puede ir generando o no daños al ambiente. Estas van a provenir, por ejemplo, de actividades de minería ilegal, derrames de hidrocarburos, por el tráfico de vida silvestre, deforestación, tráfico de madera, entre otros, como pueden observar justamente en las fotografías. A raíz de esto, a partir de estos eventos, justamente en nuestro país y obviamente en las legislaciones de cada país, se trata de desarrollar diferente normativa en diferentes ámbitos, justamente con el fin de, primero, caracterizar a estos tipos de impactos que pueden generarnos daños y establecer cuáles van a ser los mecanismos de actuación y los potenciales mecanismos de sanción en caso de que se identifique que se ha generado daños justamente contra el ambiente en alguno o algunos de sus componentes. Como les mencionaba en clases pasadas, dentro del ámbito penal, nosotros calificamos al daño como daño grave, debido a que este es el término que se utiliza en el Código Orgánico Integral Penal para determinar a los daños que se encuentran asociados y que generan delitos contra el ambiente. En este caso, vamos a ver nosotros cuál es la normativa penal justamente y la normativa administrativa que tenemos para la determinación de los delitos ambientales asociados con estos daños graves. Entonces, en primer lugar tenemos al Código Orgánico Integral Penal. Este código fue emitido en el año de 2014 y tiene una ley orgánica modificatoria emitida en el año 2019. Dentro de una de las secciones de este código encontramos justamente la sección de delitos contra el ambiente y la naturaleza, o Pachamama, que es el nombre con el que se encuentra establecido en este documento. Y dentro de este capítulo encontramos 5 categorías para los delitos ambientales. En primer lugar, tenemos los delitos contra la biodiversidad, que van del artículo 245 al 248. El artículo 245 habla acerca de la invasión de áreas de importancia ecológica, el 246 acerca de incendios forestales y de vegetación, 247 delitos contra la flora y fauna silvestres, y 248 acerca de delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional.
La siguiente categoría tenemos delitos contra los recursos naturales, que van del artículo 251 al 253. El 251 corresponde a delitos contra el agua, 252 delitos contra el suelo y el 253 hacia la contaminación del aire. Nuestra siguiente sección es la sección de delitos contra la gestión ambiental. En este caso tenemos el artículo 254 que nos habla de la gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas, y el artículo 255 que habla acerca de la falsedad u ocultamiento de información ambiental. La cuarta sección está referida a disposiciones comunes y tenemos 4 artículos. El artículo 256 que nos habla acerca de las definiciones y normas de la autoridad ambiental, el 257 que habla de la obligación de restauración y reparación, 258 pena para personas jurídicas y el 259 acerca de atenuantes. Finalmente, tenemos la quinta sección que habla sobre los delitos contra los recursos naturales no renovables y que abarca los artículos del 260 al 267. En primer lugar, el artículo 260 y el 261 están contenidos dentro de una sección que se trata de delitos contra los recursos mineros. En este caso, el artículo 260 nos habla de la actividad ilícita de recursos mineros y el 261 acerca de financiamiento o suministro de maquinaria para extracción ilícita de recursos mineros. Nuestra segunda parte, que corresponde desde el artículo 262 al 267, nos habla sobre los delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburo, gas licuado de petróleo y biocombustibles. En este caso, el artículo 262 nos habla acerca de la paralización del servicio de distribución de combustibles, el 263, adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburo, gas licuado de petróleo o biocombustibles, el 264 acerca de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburo, gas licuado de petróleo o biocombustibles. El 265 es algo parecido al anterior y nos habla del almacenamiento, transporte, envasado, comercialización, distribución ilegal de hidrocarburos en provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial. Tenemos el artículo 266 que nos habla acerca de la sustracción de hidrocarburos y finalmente el artículo 267 que nos habla de sanciones a personas jurídicas. Dentro de todo este articulado, al menos el de las 3 primeras secciones que vamos a ir viendo un poquito más a detalle en relación con los daños graves que les mencionaba, les quería destacar el artículo 256 y 257 que se encuentra dentro de la sección de disposiciones comunes. En este caso, el artículo 256 nos indica lo siguiente. Nos dice que la Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. ¿Cuál es la importancia de este artículo 256? Justamente, al emitirnos que la Autoridad Ambiental Nacional es la responsable de emitir estas definiciones técnicas de daño grave, lo que nos permite es que desde el lado técnico nosotros podamos tener una herramienta normativa que nos permita determinar el daño y que va a estar relacionado este daño con los delitos que se encuentran enmarcados en el COIP, los que les acabo de mencionar. Obviamente, a través únicamente de una norma jurídica, no íbamos a poder avanzar si es que no tenemos una herramienta técnica que nos permita materializar justamente estos diferentes criterios que deben cumplirse para yo generar un daño grave y a partir de eso un delito contra el ambiente. Entonces, este artículo fue esencial justamente para el trabajo del Ministerio de Ambiente. Y el artículo 257 que les mencionaba nos indica que en los delitos ambientales justamente si, las sanciones que se encuentran previstas se deben aplicar concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas, así como con la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. El artículo también nos menciona que si es que el Estado asume dicha responsabilidad a través de la autoridad ambiental, puede repetir contra la persona natural o jurídica que haya sido la causante directa o indirecta de estos daños. Y también nos indica que la autoridad competente
dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración de la naturaleza, las cuales van a ser de cumplimiento obligatorio. ¿Cuál es la otra parte súper importante que nos indica este artículo? De forma general, en todos los tipos de delitos que se encuentran establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, además de la sanción que corresponde a la pena privativa de libertad, también se establece lo que son multas económicas, cuyos valores están en relación al tiempo que se dicta dentro de pena privativa de libertad y también la obligación de reparar de forma integral. Al nosotros establecer este artículo, justamente ya nos está dando todos los mecanismos y herramientas para tener una integralidad, tanto en la determinación de los daños graves como en la sanción de los delitos en caso de que estos llegaran a configurarse. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Como les indicaba entonces, el artículo 256 nos indicaba que la Autoridad Ambiental Nacional va a ser la responsable de emitir estos lineamientos de determinación del daño grave. Y efectivamente, en el año 2015, el Ministerio del Ambiente emitió el Acuerdo Ministerial 084, el cual justamente está enfocado en determinar la norma técnica para la aplicación del artículo 256 del Código Orgánico Integral Penal. Este artículo, como ustedes pueden observar, va a estar, este acuerdo, perdón, está enfocado en determinar para cada delito contra el ambiente el alcance técnico de daño grave y nos indica que justamente los lineamientos y criterios de determinación de daño grave que se establecen en este acuerdo son de aplicación obligatoria para la sanción de los tipos penales previstos en el COI. ¿A qué nos referimos con esto? Para nosotros realizar justamente nuestro trabajo como peritos y poder establecer si se han generado o no daños en el ámbito penal, nuestra obligación va a ser siempre utilizar los lineamientos y criterios que se encuentran establecidos en este acuerdo 084. Si a partir de nuestro análisis observamos que no se cumplen todas las características, no podemos indicar que se ha generado un daño grave. Esto no significa que no se hayan generado daños al ambiente, sino que únicamente los mismos no van a poder ser analizados ni sancionables a través de la vía penal, pero probablemente sí puedan ser analizados y sancionados a través de la vía administrativa. Nuestra legislación justamente no nos impide que un mismo proceso sea revisado por vía administrativa y por vía penal, porque como les indico en este caso van a ser procedimientos de determinación distintos. Entonces, importante para eso, siempre que ustedes vayan a realizar un peritaje en el que les indiquen o su alcance sea determinación de daño, ya sea a agua, suelo, aire o flora, fauna, o cualquiera de los otros componentes que se encuentran, su obligación va a ser siempre revisar este acuerdo ministerial y realizar y basar su trabajo en función a los lineamientos que aquí se encuentran. Recuerden siempre que el pedido de su peritaje sea dentro de un proceso penal, es decir, alguna solicitud de peritaje que provenga desde Fiscalía o del Consejo de la Judicatura. Si es que ustedes, en cambio, son contratados para hacer algún tipo de peritaje particular y ninguna de estas instituciones está relacionada, su alcance sea determinación de impactos o algo parecido, analicen si es que el proceso está viniendo desde qué institución o cuál va a ser el ámbito en el que se va a juzgar el caso, para que ustedes sepan si es que es administrativo o penal y dependiendo de eso saber si se guían por los lineamientos del Código Orgánico del Ambiente y su reglamento que vimos el día de ayer o por los lineamientos del Acuerdo Ministerial 084 que estamos revisando en este momento. Es así que este acuerdo 084 contiene justamente 7 artículos en los que se encuentran determinados los diferentes criterios para la determinación de daño grave. Tenemos el artículo 4 que nos habla de daño grave a especies de flora y fauna silvestres, el artículo 5 que nos habla del daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica, el artículo 6 que nos habla de daño grave a los ecosistemas frágiles, el artículo 7 que nos habla de daño grave al agua, artículo 8, daño grave en suelo forestal o destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas, y finalmente el daño grave a la calidad del suelo. Ahora, ¿cuál es justamente la relación que vamos a tener entre daños graves y delitos ambientales? Les puse aquí un ejemplo un poquito sencillo y lineal para que nosotros podamos analizar esta relación.
Nosotros justamente vamos a empezar con lo que sería la identificación de un determinado impacto ambiental. En este caso, obviamente, si es que estamos hablando de daños al ambiente y delitos ambientales, nuestro impacto va a ser necesariamente de carácter negativo. A partir de que nosotros determinemos el impacto ambiental, tenemos que establecer cuál va a ser el potencial recurso que se encuentra afectado. Puede ser obviamente uno o más recursos a partir de un mismo impacto, o puede ser que uno o más impactos estén afectando al mismo recurso. Eso es justamente el trabajo que ustedes tienen que realizar al momento que realizan peritajes. Y como ven, ese es nuestro tercer paso. A partir de la determinación de los impactos y los potenciales recursos afectados a partir de ellos, vamos a enfocar cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar en nuestro peritaje. Para este peritaje vamos a determinar diferentes herramientas para determinar el daño grave y con eso nosotros enfocarlo si es que está relacionado con alguno de los delitos ambientales que están establecidos en el COIP. Como pueden ver en el ejemplo de abajo, si el impacto que hemos determinado va a ser una descarga de vertidos y efluentes no tratados, en este caso nuestro potencial recurso afectado va a ser el recurso agua, porque en la inspección hemos visto que esta descarga justamente va hacia un cuerpo hídrico. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de nuestro peritaje? Con las condiciones dadas en el ejemplo, pues va a ser de la determinación del daño grave al agua. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Vamos a requerir del levantamiento de muestras, determinar si es que hay afectaciones en ojos de agua, si es que parte de las descargas o las componentes que forman esta descarga tienen algún tipo de sustancia peligrosa, entre otros criterios, y obviamente todo este proceso va a estar relacionado con algún tipo de delito contra el agua. Importante en este punto, a partir de mi experiencia, es importante que ustedes conozcan que normalmente la mayor parte de operadores de justicia no están tan especializados ni son tan conocedores del tema ambiental. La razón, entre muchas otras, es que en nuestro país no tenemos un sistema de justicia que sea específico para temas ambientales, es decir, no tenemos, por ejemplo, fiscalías especializadas en temas ambientales. La mayor parte de peritajes que nosotros hemos realizado y que tienen que ver con alguno de los delitos contra el ambiente son asignados a las fiscalías especializadas de personas y garantías en su mayor parte y en algunos casos un poco menores a las fiscalías de flagrancia o a las fiscalías, me parece que se llama FEDOTI, que son las especializadas en delitos organizacionales, transnacionales e internacionales. Esto más cuando son temas un poco como fronterizos. Pero como ven, no tenemos una fiscalía especializada en lo que son delitos ambientales, entonces tampoco tenemos tantos fiscales o jueces que por iniciativa propia se capaciten en estos temas. Conozco algunos sí que son muy buenos en su trabajo y se han estado trabajando arduamente para que Fiscalía en algún punto pueda tener estos, digamos, como que centros especializados, pero es un poco complicado, como les comento, por varias razones. Una de ellas, como les digo, el desconocimiento. Otra porque muchas personas asocian que los delitos que se generan contra el ambiente no son tan importantes y por tanto no deberían tener personas que se dediquen únicamente a la investigación de ese tipo de delitos. Eh, o consideran justamente que la naturaleza debe ser una proveedora de recursos para el ser humano al 100%, sin importar si es que esta extracción de recursos no se realiza de forma sustentable, entre muchos otros asuntos, incluyendo también temas presupuestarios. Pero es importante que nosotros como peritos, en este caso, como vamos a estar trabajando de la mano con los operadores de justicia, podamos tratar de, desde nuestro aporte, darles algún tipo de lineamiento o criterio acerca de lo que deberíamos realizar. Les comento esto porque en muchas ocasiones, cuando requieren hacer algún tipo de proceso investigativo por alguna denuncia que han recibido por un presunto delito ambiental, muchos fiscales o jueces lo que nos preguntan es, tengo este caso, ¿qué peritaje es el que le tengo que solicitar? Eso ha pasado en muchas ocasiones y puede ser que a ustedes también les pase algo parecido. En este caso, como les comento, si bien nosotros no vamos a direccionar el peritaje nunca, porque recuerden que debemos ser imparciales,
sí podemos un poco indicar cuál va a ser el alcance que nosotros llegaríamos. Y quiero abordar esto porque, como ustedes ven en el ejemplo, yo les coloqué que el peritaje ambiental requerido sería de determinación de daño grave, en este caso al agua, porque justamente estos son los lineamientos que se encuentran establecidos en nuestra normativa. He visto en muchas ocasiones que el peritaje que solicitan es, por ejemplo, determinar los impactos generados por tal actividad, por ejemplo, por este derrame de hidrocarburos. Y está bien, o sea, como técnicos ambientales, que me imagino todos tenemos algo de experiencia en ese tema o en ese ámbito, como técnicos ambientales nosotros probablemente estemos en capacidad de determinar esos impactos, pero al momento que nosotros vamos a tratar de enfocarlos en un proceso de determinación de delitos, si ustedes revisan este acuerdo 084, no menciona los términos impactos ambientales como tal. Lo que les indica es que tenemos esta categorización de daños graves. Entonces es importante que en ese caso tratemos de manejar siempre en nuestros informes esta terminología, que es la terminología adecuada, para que luego a los operadores de justicia les sea más sencillo relacionar con los diferentes delitos ambientales. ¿Cuál es el otro punto también importante en esta fase antes de avanzar ya a la descripción más detallada? Nuestros informes periciales, al ser informes técnicos, deben concluir si efectivamente existe o no uno o más tipos de daños graves. Otro error que yo también he visto es que, por ejemplo, el informe concluye que se ha determinado que hay un daño grave al agua, como estamos viendo en el ejemplo, y que por tanto se tiene que investigar el delito contra el agua. Entonces, en este caso, nosotros ya estamos parcializando nuestra respuesta y nuestro trabajo como técnicos no es dar un criterio jurídico. Recuerden que la normativa de donde están los delitos, que es el Código Orgánico Integral Penal, es una normativa de carácter jurídico y justamente es el sustento para el trabajo de fiscalía. Entonces, nunca concluir en nuestros informes cuál es el delito o delitos a los que estaría asociados, sino simplemente indicar que se han generado tales tipos de daño grave o tal tipo de daño grave en caso de que sea solo uno, o que los elementos o el análisis de la información que se ha levantado se ha generado que no, se ha concluido que no se ha generado ningún daño grave, que eso sería básicamente nuestro trabajo. Recuerden también lo que les mencionaba, que el hecho de que no se configure un daño grave no necesariamente indica que no se ha generado ningún tipo de afectación al ambiente. Les repito nuevamente que puede ser que sí se genere daños al ambiente, simplemente que no estén relacionados con delitos, pero que se tengan que investigar a través de vía administrativa. ¿Alguna pregunta, por favor, de esta parte? Ok, listo. Entonces, a partir de esto vamos a ir viendo justamente los diferentes daños graves. Como recuerdan, eran 7 los que vamos a analizar y vamos a ir viendo cuál es su relación tanto con los delitos y cuál es la manera que el Acuerdo Ministerial 084 nos indica que debemos proceder para determinar los daños graves a estos componentes. En primer lugar, tenemos lo que tiene que ver con flora y fauna, que justamente se encuentra establecido como daño grave a las especies de flora y fauna silvestres y que se encuentra relacionado con el delito contra flora y fauna silvestre. Para ello, antes de avanzar un poco con la explicación, vamos a ver qué es lo que nos dice la normativa al respecto. En primer lugar, tenemos el delito contra flora y fauna silvestre. Recuerden que les indicaba que ese es el artículo 247 del COIP, y este artículo nos indica lo siguiente. La persona que case, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o subpartes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora y fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, que se encuentren listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se aplica el máximo de la pena si se concurre alguna de las siguientes circunstancias. 1. Que el hecho se comete en periodo o zona de producción de semilla o de reproducción, incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de especies, y que el hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Adicionalmente, nos indica que se exceptúan de esta disposición únicamente la cacería, pesca o captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. Es lo que nos indica el delito. Ahora, ¿qué nos dice el acuerdo ministerial 084 relacionado con este daño grave? Nos indica que el daño grave a las especies de flora y fauna silvestre se va a configurar cuando justamente las especies se encuentren protegidas o listadas en documentos oficiales o instrumentos legales emitidos o reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional y el Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que nos quiere decir justamente esto? Como ustedes pudieron escuchar, hay una serie muy grande de características que se pueden, a través de las cuales se puede configurar este tipo de daño grave y por ende el delito. Deben ustedes conocer, en las noticias suelen publicar periódicamente que, por ejemplo, alguna especie fue rescatada de un hogar porque se encontraba como mascota y se enfermó o alguien la denunció o que en algún tipo de operativo en carretera pudieron encontrar madera que no tenía los permisos requeridos de transporte o que se ha intentado sacar del país, por ejemplo, a diferentes especies de faunas camufladas en los equipajes, etcétera. Entonces, ante estos evidentes casos que pasan más común de lo que nosotros creemos, justamente este artículo recoge varias circunstancias a través de las cuales se puede generar este tipo de daño grave y por ende este delito. ¿Cuáles van a ser las herramientas que nosotros vamos a utilizar? Justamente el trabajo de los peritos en este ámbito va a ser, como les indicaba, la identificación de las especies que se encuentren en peligro de que se hayan generado este tipo de delitos y establecer sus estados de conservación. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente, si ustedes recuerdan, el artículo 247 del COIP, así como el artículo 4 del Acuerdo Ministerial 084, nos habla de las especies que se encuentren amenazadas, en peligro de extinción o que sean migratorias. Y para nosotros poder establecer estas categorías, necesariamente debemos saber qué especie es y cuál es su estado de conservación. Dentro del Acuerdo Ministerial 084, nos indica que hay algunos documentos que son de observancia obligatoria para que nosotros podamos justamente establecer estas categorías. En sus pantallas pueden ver algunos de estos ejemplos, pero me voy a permitir leerles todos los documentos. Si no estoy equivocada, son alrededor de 17 documentos que son de observación obligatoria. Con esto nos referimos a que si es que nosotros vamos a realizar algún tipo de peritaje de determinación de daño grave a especies de flora y fauna, nosotros vamos a tener que revisar, obviamente no todos, porque no todas las especies pertenecen a los mismos documentos, pero sí vamos a tener que revisar este listado y seleccionar cuáles van a ser los instrumentos donde vamos a obtener la información de esta especie. Entonces, estos documentos de observancia obligatoria son los siguientes: Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador, Libro Rojo de Aves del Ecuador, Lista Roja de Reptiles del Ecuador, Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador, Convenio de Diversidad Biológica, Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, cuyo acrónimo es CITES, Convención para la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, que es la CMS, Convención sobre Protección de Flora y Fauna y Bellezas Escénicas Naturales, Convención Interamericana para Protección y Conservación de Tortugas Marinas, Comisión Ballenera Internacional, Acuerdo de Albatros y Petreles, Lista de Especies de Galápagos de la Fundación Charles Darwin, Ley de Creación del Parque Nacional Galápagos, Anexo del Libro Cuarto del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Anexo 9 del Acuerdo Ministerial 162, Artículo 74 del Acuerdo Ministerial 173, especies que la Dirección del Parque Nacional Galápagos, tal como lo establece el Estatuto Orgánico Administrativo de este parque, categorice como vulnerables y frágiles, especies consideradas en otros instrumentos internacionales y normas que sean emitidas o reconocidas por el Ecuador, y especies incluidas en la CONVEMAR. Estos son todos los documentos que son de aplicación obligatoria. Entonces,
a partir de, como les digo, de que ustedes sean solicitados de realizar un peritaje, van a revisar esta bibliografía para que ustedes puedan identificar justamente la especie y sus estados de conservación. Aquí les he puesto un ejemplo en el que podemos observar justamente la categoría de vulnerable de esta especie que ha sido identificada. A nivel de Internet también es sencillo que ustedes pueden acceder, por ejemplo, a la página del CITES, y en el que, si es que ya tienen identificada la especie, puedan ingresar su nombre y a partir de ello obtener la información de las categorías de amenaza en la que se puede encontrar la misma. Y este va a ser el sustento que ustedes van a colocar en su informe para las conclusiones respectivas. En este caso que les he puesto, si es que esta especie es considerada como vulnerable, estaríamos cumpliendo con la característica que nos dice el Acuerdo Ministerial 084 y por tanto nuestro informe sería concluido como que esta especie que, por ejemplo, ha sido rescatada corresponde a el nombre científico que podemos encontrar en la parte superior y que la misma está catalogada como vulnerable, por tanto se ha generado un daño contra la flora y fauna silvestre. Esa debe ser la manera en la que debería estar justamente respondido su informe. Ahora, la identificación de estas especies obviamente va a realizarse a través de diversos mecanismos. Me parece que ya les había preguntado si teníamos algún biólogo en el grupo, me parece que no teníamos ninguno, pero estos profesionales justamente se apoyan de bibliografía y de claves taxonómicas para poder hacer el reconocimiento de las mismas. Es importante que en este caso se vayan viendo igualmente algunas características y se vaya comparando con estas claves que les mencioné y con bibliografía para nosotros tener la certeza de la especie a la que pertenece. Por ejemplo, en algún caso que recuerdo que teníamos, bueno, no está un poco relacionado con este delito, pero es para ponerles algunos ejemplos. Tuvimos algún peritaje en el que nos pedían identificar unas especies de plantas justamente para saber si es que estas pertenecían o no a una de las especies de coca a partir de las cuales es factible extraer el compuesto activo que justamente del cual se elabora la cocaína. Entonces, en este caso, el perito que realizó este peritaje pudo revisar las características de la taxonómicas de esta hojita para saber, por ejemplo, la forma de la nervación, la forma en sí de la hoja y algunas otras características, y accedimos a una colección que tenían en el Instituto Nacional de Biodiversidad y en algunos museos, en el museo me parece que de la Universidad Católica, si no estoy equivocada, en sitios especializados en los que tienen colecciones de diferentes especies, y ustedes pueden comparar obviamente la especie que tienen con la especie que se encuentra en las colecciones para que puedan tener la certeza. En una de las clases posteriores vamos a ver igual algunos ejemplos de peritajes como parte de este curso, y ahí vamos a hablar, por ejemplo, de los mecanismos que se emplearon para identificar unas colas que terminaron perteneciendo al zorro, al lobo andino o zorro de páramo. Entonces, eso vamos a verlo en los ejemplos de clase, pero la idea es, como les digo, que a partir de esa experticia puedan ir viendo las características físicas de las especies que ustedes tengan, tanto de flora como de fauna, para que tengan la certeza de la especie con la que pertenece. Y a partir de eso, como les indicaba, la revisión de los instrumentos que son de observación obligatoria para que nosotros podamos concluir adecuadamente nuestro informe. En el siguiente caso tenemos el daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica. Este tipo de daño grave está relacionado con el artículo 245 del COIP, que nos habla acerca de la invasión de áreas de importancia ecológica. Este artículo 245 nos indica que la persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles va a ser sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años y que se aplicará el máximo de la pena cuando, como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, se promueva, financie o dirija la invasión, aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas. Como ustedes pueden observar, para la determinación nosotros de este delito, tenemos una parte importante que es verificar si es que la actividad que nosotros estamos identificando como la presunta causante del daño se está desarrollando o no dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Si ustedes conocen, el Ministerio del Ambiente tiene publicado justamente los listados de las áreas que se encuentran catalogadas dentro del SNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas justamente, y nuestro trabajo como peritos sería verificar esto. Para ello vamos a revisar lo que nos dice el artículo 5 respecto al daño grave por invasión a sitios de importancia ecológica. Este artículo nos indica que se considera el daño grave al Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuando el hecho o acción produzca cambios negativos en parte o toda de la cobertura vegetal por invadir, talar, quemar, recolectar, extraer, tener, transportar, traficar, beneficiarse, permutar, comercializar o contaminarlo. También los cuerpos de agua marinos, marino-costeros y de agua dulce causados por contaminar o extraer sus elementos internos o de riberas de ríos y lagunas. Como tercer punto, las poblaciones de fauna silvestre por cazar, pescar, recolectar, capturar, extraer, tener, transportar, traficar, beneficiarse, permutar, comercializar o contaminar el suelo y cuerpos de agua. Y finalmente, las zonas sensibles, que son lugares de reproducción, refugio, dormideros, saladeros, alimentación, producción de semillas, anidación, crianza o crecimiento, ya sea por su difícil o irreversible restauración o porque así lo determina el respectivo informe técnico emitido por la Autoridad Ambiental Nacional u otras entidades especializadas basado en metodologías aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional. Entonces, para nosotros poder configurar este tipo de daño tenemos varias herramientas que podemos utilizar. Justamente, y la principal, como les indicaba, es verificar si la zona donde nosotros estamos realizando nuestra inspección se encuentra o no dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este va a ser el primer punto importante. No se olviden, como les mencionaba a este momento, que igualmente aquí tenemos una serie de actividades a través de las cuales se puede configurar este delito. Si es que nosotros vemos que son actividades de invasión o actividades de tala, o que se está realizando algún tipo de recolección o extracción de especímenes dentro de áreas protegidas, pues fácilmente podemos concluir que se está generando el daño grave. Muchas veces también he visto que este tipo de delito tiene una relación estrecha con el delito anterior que vimos de flora y fauna silvestre. Porque, por ejemplo, en algunas ocasiones las especies que han sido cazadas o que están tratando de ser extraídas y posteriormente comercializadas han sido capturadas en zonas protegidas. No sé si ustedes, hace un par de años justamente salió una noticia de unos cazadores que mataron algunas especies de venados de cola blanca. Estas especies tienen esta categoría de sensibilidad que nos indica el daño grave contra especies de flora y fauna silvestre, y las mismas fueron matadas dentro de un área protegida. Entonces, aquí tenemos más de un tipo de daño grave que se estaría generando, el de flora, fauna silvestre y el de invasión a sitios de importancia ecológica. Como ven ustedes, también estaría relacionado a dos tipos de delitos, recordando que no es necesario que ustedes en sus informes concluyan el tipo de delito cometido, sino que su alcance llega hasta la determinación del o de los tipos de daño grave que se estarían generando. Entonces, igualmente lo que podemos ver aquí es tratar de identificar si las zonas donde estas actividades estarían realizando corresponden a estas zonas sensibles, como saladeros, les comentaba, los lugares de anidación, etcétera, porque también son zonas que son bastante impactables y que requieren de unas condiciones específicas para garantizar la supervivencia de sus especies. Entonces es bastante importante que ustedes puedan tener en cuenta esta información. Igualmente, si es que la actividad se está realizando dentro de una zona protegida y a partir de esta actividad se está impactando a los cuerpos de agua que se encuentren dentro de la misma, como les mencionaba, ya sea agua dulce o sea agua marina o marino costera, igualmente es un elemento que a ustedes les permite configurar este tipo de daño grave. Vamos a tratar de, como les digo, si es que ustedes tienen que realizar este tipo de trabajos, tratemos de acceder a información oficial sobre las áreas que se encuentran dentro del SNAP para que ustedes puedan tener la certeza. En este caso, podrían realizar algún tipo de consulta al Ministerio del Ambiente. Me parece que en algún punto tenían, no sé si es que sigue habilitado alguna opción,
para revisarlo en línea, pero bueno, ya les voy a verificar eso. Si no, hacer la consulta directa al ministerio a través de las coordenadas que ustedes levanten para que se pueda verificar si están o no dentro de zonas protegidas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Ya, perfecto. Entonces, son las 9 ahorita, chicos. Vamos a tener su pausa de descanso. Por favor, 9:10 regresamos para continuar con los demás tipos de daño grave que nos faltan por revisar.
Listo, chico, entonces retornamos con la presentación. Vamos a ver ahora lo que tenía que ver con ecosistemas frágiles. Este tipo de daño grave, al igual que el daño grave anterior, está relacionado con el delito de invasión de áreas de importancia ecológica. En este caso, bueno, no les leo nuevamente el delito porque, como les digo, es el mismo, pero vamos a revisar lo que nos dice el artículo 6 respecto a este daño grave. Se considerará daño grave a los ecosistemas frágiles cuando su índice de vulnerabilidad se defina como alto o muy alto basado en metodologías aprobadas por la Autoridad Ambiental Nacional o cuando el hecho o acción produzca efectos negativos en parte o toda la cobertura vegetal, igualmente por invadir, talar, quemar, recolectar, extraer, tener, transportar, traficar, beneficiarse, permutar, comercializar o contaminarla, cuerpos de agua marinos, marino-costeros o de agua dulce, por modificaciones físicas y o químicas, ya sea del cuerpo hídrico o de sus riberas, poblaciones de fauna silvestre por actividades de caza, pesca, captura, recolección, extracción, tenencia, transporte, tráfico, beneficio, permutación, comercialización o contaminación de cuerpos de agua o del suelo, y en zonas sensibles, como veíamos hace un momento, que corresponden a lugares de reproducción, refugio, dormideros, saladeros, alimentación, producción de semilla, anidación, crianza o crecimiento. Como ustedes pueden ver, básicamente las consideraciones son las mismas que en el daño grave anterior, salvo la parte en que nos dice que otra de las opciones para determinar este tipo de daño grave en ecosistemas frágiles es la determinación de su índice de vulnerabilidad. En este caso, ¿cuál debería ser su procedimiento como peritos? Es justamente buscar metodologías a través de las cuales se determine este índice de vulnerabilidad y validar estas metodologías con la Autoridad Ambiental Nacional. En el caso de los peritos que teníamos en la unidad, nunca tuvimos un daño grave que esté relacionado con ecosistemas frágiles. Únicamente tuvimos un par de casos por invasión a sitios de importancia ecológica, por tanto no teníamos alguna metodología establecida. Sin embargo, he hecho ya algunas consultas para ver si es que puedo ubicar algunos de estos índices de vulnerabilidad e igualmente si es que los puedo obtener, los hago llegar para que ustedes los puedan revisar. Entonces, justamente aquí el paso 1 va a ser identificar, al igual que en el caso anterior verificábamos que nuestra inspección y nuestros puntos estén dentro de un área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En este caso haríamos lo mismo, pero verificando si es que se encuentran dentro de un ecosistema frágil. Por ejemplo, puede ser en algún ecosistema de páramo o de manglares, por ejemplo, que por sus características tienen una sensibilidad bastante elevada. Y como nos dice el artículo, a través de estas metodologías de índice de vulnerabilidad, cuando este sea alto o muy alto, dependiendo de la metodología que ustedes puedan implementar, estaríamos configurando este tipo de daño grave. Otra de las alternativas, como nos dice, es proceder de la misma forma que procedíamos para áreas de importancia ecológica. Determinamos las afectaciones en cobertura vegetal, en cuerpos de agua, en zonas sensibles y acerca de la fauna silvestre por las diferentes actividades que se realizan. El siguiente caso que vamos a tener está relacionado con el recurso agua. Este daño grave obviamente está relacionado al delito contra el agua. En este caso, ¿qué nos dice la normativa? Respecto al delito, como les había indicado hace un momento, tenemos el artículo 251. Este artículo nos dice que la persona que contraviniendo la normativa vigente contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. Observen ustedes que justamente en el COIP nos menciona esta definición de daño grave. Y por eso les indico que si es que ustedes realizan un peritaje dentro de este ámbito, siempre su forma de redactar y concluir sus informes
esté relacionada precisamente con el daño grave. En cambio, el artículo 7 del Acuerdo 084 nos indica que se considera que existe un daño ambiental grave a la calidad del agua cuando se presenten simultáneamente los siguientes casos. En primer lugar, que existe un incumplimiento de los requerimientos técnicos ambientales para prevención, mitigación y o contingencia de impactos ambientales exigidos de acuerdo al tipo de proyecto, obra o actividad establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa Ambiental Nacional. Segundo, cuando existe una descarga de un contaminante o se registra incumplimiento de límites permisibles en las descargas y o vertidos, determinándose alteración en la calidad de agua del cuerpo hídrico receptor, de acuerdo al uso del mismo. Y tercero, cuando se presente cualquier alteración evidente de las características hidrobiológicas del recurso agua o cualquier afectación a la salud humana por consecuencia de dicha alteración. Entonces, esta primera consideración nos indica que estas tres características tienen que cumplirse de forma simultánea. Si es que configuro únicamente una o dos de ellas, pero no las tres al mismo tiempo, yo no puedo determinar que se ha generado un daño grave al agua. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones también he podido observar que para nuestro criterio, únicamente con el hecho de incumplir límites máximos permisibles, nosotros ya consideramos que se está generando un daño. Y efectivamente puede ser que se esté generando un daño. Pero como les repito nuevamente, estas consideraciones que están establecidas en el Código Orgánico Integral Penal tienen ciertas características porque están asociadas a delitos. Y recuerden que los delitos, aparte de las sanciones, multas económicas que tienen, estos involucran pena privativa de libertad. Entonces es muy importante que el trabajo sea realizado de forma correcta porque puede que a partir de lo que nosotros concluyamos estemos justamente influyendo con un argumento técnico para que una o varias personas pierdan su libertad por un periodo de tiempo determinado. Hay que ser bastante cuidadosos con eso. Entonces, como veíamos, la primera condición simultánea que debe cumplirse es analizar si es que hay estos incumplimientos de los requerimientos ambientales, verificar justamente a través de los muestreos que veíamos el día martes si hay incumplimiento de límites máximos permisibles, dependiendo obviamente del tipo de uso que se le esté dando al recurso. Recuerden que los diferentes usos se analizan a través de diferentes tablas y también algo que hablábamos el día martes acerca de las características hidrobiológicas. Les comentaba que justamente estas características hidrobiológicas están referidas a estimar la calidad del cuerpo hídrico y uno de los mecanismos que se puede emplear es a través de macroinvertebrados acuáticos. No es el único, pero me parece que es uno como que de los más sencillos para aplicar. Les indicaba también el día martes que específicamente para cumplir esta primera parte de configuración del daño contra el agua, del daño grave, perdón, contra el agua, es importante que se trabaje de la mano con un perito biólogo, en el caso de que ustedes no sean biólogos. Y en el caso de que alguno de ustedes sea biólogos, que trabaje de la mano, obviamente, de un perito especializado en el área ambiental. Porque, como ven, vamos a necesitar realizar para estas dos primeras actividades algo que está más relacionado con el perfil ambiental, mientras que la tercera parte va a estar más relacionado con el perfil de ciencias biológicas. Entonces, en este caso hay que trabajar de la mano con otro perito para que se pueda concluir el informe de forma correcta. Adicionalmente, este artículo nos indica otras consideraciones que nosotros podemos tomar en cuenta a través de las cuales también se puede generar un daño grave contra el agua. ¿Qué nos dice entonces? Nos indica que se considera también daño grave al agua la contaminación con productos químicos peligrosos calificados como tales por los entes correspondientes y que causen alteración del recurso natural de manera prolongada. ¿Dónde podemos encontrar nosotros justamente esta categorización de productos químicos peligrosos? En el Acuerdo Ministerial 142. Tenemos el listado justamente de sustancias peligrosas. Ustedes, si es que están realizando su peritaje, tienen que, a través de los muestras, por ejemplo, van a determinar los parámetros que se alteran y dentro de su inspección es importante que revisen cuáles han sido las condiciones o bajo qué condiciones se están generando los presuntos vertidos que estarían causando su contaminación. Igualmente, según el tipo de industria y la actividad o el proceso específico que esté realizando, más o menos ustedes con revisión bibliográfica pueden tener una idea de los diferentes insumos y productos químicos que se utilizan en el proceso y si alguno de ellos es justamente peligroso,
podrían enfocar esta determinación del daño grave también desde ese enfoque. Un ejemplo de esto en actividades mineras ilegales se ve mucho, porque una parte importante de estos mineros artesanales aún continúan usando mercurio en nuestro país, u utilizan también cianuro, por ejemplo. Entonces, en estas actividades, obviamente al ser actividades ilegales, no es que tengan un sistema de tratamiento que esté bien desarrollado, y las descargas que se generan a partir de estas actividades muy probablemente tengan dentro de su carga contaminante a estas sustancias que son catalogadas como peligrosas. Entonces, si a partir de sus análisis pueden probar que existen estas sustancias, pues en este sería otra de las alternativas. Si es que, por ejemplo, no pueden llegar a estas tres alternativas simultáneas, puede ser este otro camino a través del cual ustedes determinen el daño grave. ¿Qué más nos indica este artículo? Nos dice que adicionalmente se considerará como daño grave al agua a la contaminación o alteración de ojos de agua, nacimiento de cuerpos hídricos y aguas subterráneas, así como también cuando la alteración de cuerpos hídricos provoque daño a la flora y fauna y o ecosistemas frágiles conforme a lo establecido en el presente acuerdo ministerial, que es el tercer caso que estamos viendo. Entonces, en sus inspecciones, también es importante que ustedes puedan determinar justamente si es que estas alteraciones se están generando, por ejemplo, si es que la actividad se realiza en una zona de páramo donde suele haber nacimientos de los cuerpos hídricos, verificar si es que se está realizando en estas zonas y tener en cuenta, como les decía hace un momento, si es que se está generando de pronto más de un tipo de daño grave, si es que fuera el caso. ¿Preguntas hasta este punto, por favor? Ok, seguimos entonces con el siguiente que tenemos el daño grave a la calidad del aire relacionada con el delito de contaminación del aire. ¿Cuál es una característica especial que podemos encontrar en este particular? Si ustedes observan, para el daño al agua teníamos daño grave al agua, para el suelo también tenemos daño grave al suelo, pero en este caso no tenemos daño grave al aire, sino tenemos únicamente establecido como contaminación del aire en el Código Orgánico Integral Penal. ¿A qué se debe esto? Pues este recurso es un poco difícil de poder, obviamente, analizar, porque como ustedes saben, el aire no es un elemento que se encuentre estático, es un elemento que se encuentra en movimiento constante y por tanto las alteraciones que se van generando no van a mantenerse mucho tiempo en el mismo sitio en las mismas condiciones. Por tanto, si es que se generara algún tipo no descarga, perdón, es la palabra, algún tipo de emisión, esa es la palabra, de emisión hacia la atmósfera, obviamente se dificulta un poquito más hacer algún tipo de inspección o medición de estas, salvo que estas emisiones sean fijas, que ahí estaríamos un poco más fácil de realizar el proceso. Entonces, esto está catalogado como contaminación del aire nada más y no como un delito. ¿Qué nos dice el COIP al respecto? Nos indica el artículo 253 que la persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por otro lado, el artículo 8 del Acuerdo Ministerial 084, que nos habla acerca del daño grave a la calidad del aire, nos indica que se considerará que existe un daño ambiental grave al aire cuando concurran de manera simultánea las siguientes condiciones. Esto es bastante parecido al caso del recurso agua. Primero, que existe un incumplimiento de requerimientos técnicos ambientales para prevención, mitigación y o contingencia de impactos ambientales exigidos de acuerdo al tipo de proyecto, obra o actividad establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa Ambiental Nacional. Segundo, cuando se registre un incumplimiento de límites permisibles, ya sea de emisiones a la atmósfera o de límites permisibles de ruido y o vibraciones desde una determinada fuente. Y tercero, cuando se presente cualquier alteración evidente de las condiciones naturales del aire que altere la estructura y población de especies de flora y fauna o produzca su mortandad o se genere cualquier afectación a la salud humana por consecuencia de dicha alteración. Como ustedes pueden escuchar,
Justamente la primera parte para configurar este delito igualmente requiere del cumplimiento de condiciones simultáneas. Requerimientos ambientales, al igual que veíamos en el curso del recurso agua, también que hay alteración de las condiciones naturales, como podemos ver justamente con los límites permisibles, sobre todo cuando estas se generan por no solo por emisiones, sino también por ruido o vibraciones, como nos indica la normativa, y también cuando se presenten estas alteraciones de las condiciones naturales del agua. ¿Cuál es un poquito la complejidad que tenemos aquí? La norma nos dice, nos habla acerca de alteraciones evidentes, pero no tenemos un criterio un poco más puntual o definido en el que se pueda determinar qué es evidente y qué no es evidente. Este término entra un poquito en subjetividad en muchas ocasiones y por eso este tipo de daño grave y por ende este delito son un poco complicados de analizar y de estudiar. Suele pasar también que en muchas ocasiones se generan temas de contaminación difusa y esto hace imposible que se pueda hacer algún tipo de análisis. Por ejemplo, ¿dónde vemos esto muy comúnmente? Cuando se hacen análisis de smog en las ciudades. Como ustedes conocen, suelen colocarse aparatos en los que nos permiten medir la cantidad de smog en una zona determinada. Estos análisis suelen hacerse en zonas más recurridas o menos recurridas por vehículos, en horarios de tráfico pico versus horarios donde hay un tráfico un poquito más liviano, justamente para ir haciendo estos análisis. Pero si nosotros quisiéramos saber cuál es el aporte de cada uno de los vehículos en los valores que nosotros reportemos en estos estudios, sería prácticamente imposible, porque como ustedes conocen, no todos los vehículos funcionan de la misma manera, no todos los vehículos circulan por la misma zona todos los días a la misma hora, se demoran los mismos periodos, etcétera. Hay muchas condiciones complicadas. Entonces, en el aire tenemos muy comúnmente estos problemas de contaminación difusa. ¿Cuál es otro tipo de inconvenientes que he visto en este recurso? Recuerdo que alguna vez la Policía de Medio Ambiente había recibido varias denuncias de la ciudadanía acerca de unas personas que se dedicaban a recolectar llantas, por ejemplo, llantas que ya estén bastante usadas en algunas mecánicas o talleres automotrices, etcétera. En teoría, con el fin de hacer reparaciones o de, por ejemplo, realizar actividades ornamentales. No sé si ustedes han visto, pero por ejemplo en algunos parques utilizan las rueditas ya las llantas usadas, las pintan y las ponen para hacer algún tipo de cerca o de distracción de un área como un parque, por ejemplo. O he visto incluso que algunas personas las rellenan con tierra para usarlos como macetas. Entonces estas personas aducían que ese era el fin de las llantas que recolectaban, cuando su fin real era llevarlas a un sitio para hacer una quema y poder extraer los alambres que se encontraban en su interior. Entonces, la Policía de Medio Ambiente estaba planificando la realización de una inspección en la que justamente lo que querían era encontrarles en flagrancia a estas personas y que se determine que estarían generando un daño muy grave al aire. Esto sobre todo porque como ustedes conocen, o no sé si es que conozcan, pero las llantas contienen algunos compuestos que son bastante tóxicos y peligrosos para la salud, no solo del ambiente, sino de las personas. Entonces, este fue el objetivo de la policía, determinar estas emisiones que se estaban realizando al aire. Sin embargo, ¿cuál fue la complicación? Primero que estas personas no realizaban la quema en horarios como que fijos ni en un solo lugar, entonces había que hacer un trabajo de inteligencia bastante grande para poder ubicar los sitios en los que iban a estar estas personas y la fecha específica para poder armar los operativos. La segunda complicación que generalmente estas personas, para evitar justamente la intervención policial, realizaban este tipo de actividades en horas de la madrugada, lo cual hacía más complicado la movilización del personal y obviamente el desplazamiento hasta la zona de una forma segura. Y tercero, que obviamente para hacer este tipo de análisis requerían del trabajo de personal de laboratorio y era bastante complicado coordinar que el laboratorio pudiera asistir a esas horas o que tuviera alguien como que preparado cualquier día, cualquier hora con los equipos para que pueda hacer las mediciones.
A la final entiendo que este caso no pudo prosperar por algunos temas de filtración de información acerca de cuando la policía estaba dirigiéndose a hacer estas operaciones, pero una alternativa que se podía dar a este caso era que se pueda hacer, asociar este tipo de actividad hacia el daño grave al suelo por la quema que se estaba realizando, porque si bien efectivamente se generaban emisiones de sustancias peligrosas, también se estaban realizando o quedaban vestigios de esta quema en el suelo donde se realizaban estas actividades, porque obviamente la quema se hacía al aire libre. Entonces, como ven, la parte de aire tiene un poquito de complicaciones, sin embargo, como peritos nosotros podemos ir viendo alguna alternativa que nos permita continuar y poder realizar un trabajo a pesar de estas consideraciones o a veces particularidades que tenemos. Adicionalmente, este artículo de daño grave al aire también nos indica que se va a generar el daño grave a la contaminación del aire cuando esta contaminación se haga con productos químicos peligrosos que hayan sido catalogados como tales por las autoridades correspondientes. Igual que en el caso anterior, podemos revisar los listados de sustancias peligrosas y con eso determinar justamente si es que por este lado podemos configurar este tipo de daño grave a la calidad. Como ustedes pueden ver en la fotografía, esto es algo común en algunos sitios donde realizan fumigaciones de los cultivos. Nuestro siguiente tópico es la determinación de daño grave en suelo forestal o destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas frágiles, que está relacionado con los delitos contra el suelo. ¿Qué nos dice este tipo de daño grave, que es el que se encuentra en el artículo 9 del Acuerdo 084? Nos indica que el daño grave en suelo forestal o destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos existe cuando se produce cualquier alteración contra la vocación natural del suelo o cuando se produce en márgenes de ríos, márgenes de carreteras, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras formas de conservación, en bosques nativos, en áreas de pendiente de más de 35 grados, en ecosistemas frágiles, en zonas de reproducción, refugio, dormideros, saladeros, alimentación, producción de semilla, anidación, crianza o crecimiento de especies. Entonces, como ustedes pueden ver, perdón, antes de pasar a eso me olvidé de leerles lo que nos decía el artículo 252 respecto a los delitos contra el suelo. Este artículo lo que nos dice es que la persona que contraviniendo la normativa vigente en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental cambie el uso de suelo forestal o el uso del suelo destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. Ya, ¿cuál es la importancia y lo que podemos ver justamente en este tema? Tenemos esta parte importante que nos habla acerca de los planes de ordenamiento territorial y ambiental, el cambio de uso suelo forestal y el cambio de suelo destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos. Es importante entonces que si nosotros tenemos un caso parecido a este, podamos determinar si se configura alguna de estas características. Para el caso anterior, que el ejemplo que les contaba de la quema de las llantas, justamente podríamos enfocarlos desde este punto, ¿no? Desde que se está haciendo un cambio al uso del suelo, porque el lugar donde estas personas estaban realizando estas actividades de quema, algunos de ellos eran cercanos a zonas residenciales y otros por ejemplo, en montañas o lugares similares a estos. Entonces, nosotros deberíamos verificar en estos casos, acceder a los planes de ordenamiento territorial y con eso poder saber si es que la zona donde se está realizando estas actividades tiene algún tipo de uso de suelo que no sea el que esté destinado a estas actividades de carácter industrial y con eso podríamos un poco enfocar la determinación del daño grave en este ámbito. Importante también, al igual que en los casos anteriores, que puedan acceder a información en la que puedan determinar la presencia de los ecosistemas sensibles
y también que tengan en cuenta que igual este daño grave suele estar relacionado en muchas ocasiones a otros tipos de daños graves. Eso con este tema. Y finalmente tenemos lo que habla acerca del daño grave a la calidad del suelo. En este caso, el delito es el mismo 252 de delitos contra el suelo, pero la normativa de determinación de daño grave, que es el artículo 10, nos indica lo siguiente. Se considerará que existe un daño ambiental grave a la calidad del suelo cuando se presente de manera simultánea los siguientes casos. Primero, al igual que en los casos anteriores, que hay un incumplimiento de los requerimientos técnicos ambientales para prevención, mitigación y o contingencia de impactos ambientales exigidos de acuerdo al tipo de proyecto, obra o actividad establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa Ambiental Nacional. Segundo, que se registre el incumplimiento de límites permisibles en los componentes del suelo y sedimentos. Y tercero, que se presente cualquier alteración evidente de las condiciones naturales del suelo que altere la estructura y población de especies de flora o fauna o se produzca su mortandad, se altere ecosistemas frágiles, se cambie el uso de suelo, se genere erosión o cualquier afectación a la salud humana por consecuencia de dicha alteración. Este artículo también nos indica que de igual manera se considerará daño grave a la calidad del suelo la contaminación con productos químicos peligrosos calificados como tales por los entes correspondientes y que causen alteración del recurso natural de manera prolongada. Como ustedes pueden observar, esta determinación de daño grave es bastante similar a las condiciones a las que se tiene para el recurso aire y también para la calidad del aire y para el recurso agua. Justamente en el primer caso, al igual que en los temas anteriores, tener en cuenta que tienen que cumplirse de forma simultánea estas tres características. Y en el segundo caso, verificar a través de la Autoridad Ambiental Nacional y los listados de sustancias peligrosas, justamente si la sustancia que nos estaría causando la afectación a la calidad de este recurso está catalogada precisamente como peligrosa. Ya, eso en cuanto a lo que les tenía que mostrar del tema normativo. Ahora, hay algunos otros temas importantes que nosotros podemos ver al respecto de esto. En primer lugar, como les había indicado al inicio de la clase, y como ustedes pueden observar ahorita, la determinación de este tipo de daño grave no sigue un poquito los mismos lineamientos que normalmente nosotros conocemos para la determinación de los impactos. Creo que es pertinente que ustedes puedan ir revisando esta normativa y que se acostumbren a utilizarla. Porque como les digo, esta es como la base que tenemos los peritos ambientales y que en realidad varios de los peritos que se califican como peritos ambientales ni siquiera conocen de su existencia. En algún caso me topé con alguna persona que nos pedía una asesoría por un peritaje que le habían solicitado y nos contaba más o menos el contexto del trabajo. Entonces yo le comentaba si es que había revisado justamente lo que decía el 084 al respecto para que pueda empezar su trabajo. Y esta persona me comentaba, ¿y qué es eso del 084? Entonces, yo le decía, le hacía caer en cuenta que en el COIP, el artículo 256, como les indiqué a ustedes, nos indicaba que la autoridad tiene que emitir esos criterios de determinación de daño grave. Y me dice, sí, leí eso, pero yo me imaginé que sigo un proceso normal y simplemente cuando lo siga, indico que a mi criterio el daño es grave y listo, con eso ya lo configuro. Entonces, como les indico, obviamente si ustedes están siguiendo este curso es porque están interesados en este tema y son un poco nuevos en la temática, entonces es importante que conozcan esto desde el principio y que hagan su trabajo de forma correcta siempre. Como les vuelvo a repetir, lo que tenemos establecido en el Acuerdo Ministerial 084 es básicamente la columna vertebral de nuestro informe pericial y el sustento técnico que nosotros tenemos para defender los criterios que en el informe nosotros vamos a plasmar. Entonces, sí sería bastante importante que ustedes puedan leer este documento, revisarlo, entenderlo, buscar
por ejemplo, si es que como les indicaba en el artículo 4 que nos indicaba acerca de los documentos de observancia obligatoria, que ustedes puedan en su portafolio de documentos o en su biblioteca puedan tener el listado de estos documentos para que se les haga más fácil la consulta. En este caso, como les indicaba, que si es que nos pide, nos habla de sustancias peligrosas, que nosotros tengamos en nuestra biblioteca los documentos donde nos indiquen los listados de sustancias peligrosas e irnos familiarizando por cuáles de estas sustancias son catalogadas o no como peligrosas e irlas definiendo, por ejemplo, cuáles son más similares o más comunes a los diferentes tipos de actividades antrópicas, sobre todo las actividades antrópicas más comunes que se realizan en nuestro país. Esto, como les digo, les va a facilitar el trabajo que ustedes a posterior realicen. Si no estoy mal, me parece que sí, en su aula virtual también cuentan con todos estos documentos, entonces, por favor, sí les pediría que revisen. Igualmente, si es que mañana ustedes tienen alguna duda al respecto de lo que esté en esta normativa, la podemos conversar, pero esto va a ser un documento que al final del día ustedes van a terminar casi sabiéndolo porque es algo que van a tener que utilizar todo el tiempo. Segundo punto importante, les vuelvo a recalcar, obviamente siempre tengan en cuenta muy en claro cuál es el alcance de su informe para que a partir de eso definan las actividades que tienen que realizar y a partir de su alcance sepan cuál del artículo o cuáles artículos son los que tienen que analizar. En algunas ocasiones me ha pasado también que el peritaje simplemente nos llega, por ejemplo, con la solicitud de determinar daño grave al ambiente de forma general, no específicamente hacia algún tipo de recurso. Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos procedido a realizar es ir haciendo como un análisis de cada uno de los 7 artículos que hablan de daño grave en el acuerdo 084 e ir explicando las razones a través de las cuales uno u otro se configuraría o uno u otro se iría descartando. Por ejemplo, si me piden determinar daño grave de forma general y yo observo que a través de la información del caso y la información que yo he levantado en campo, el único recurso que estaría siendo afectado es el recurso suelo. Entonces, mi informe no me pide determinar daño grave al suelo, me pide determinar daño grave al ambiente de forma general. Entonces, yo voy a ir analizando artículo por artículo y diré, por ejemplo, el artículo 4 que habla de delitos a flora y fauna silvestre, en este caso no se configuraría porque en la inspección no se detectó ninguna especie o las especies que forman parte del área no están catalogadas como peligrosas, no se observó que ninguna haya sido afectada, por ejemplo, etcétera. Entonces, una alternativa que podrían dar ahí, como les comento, es ir analizando artículo por artículo y saber cuáles pueden enfocarse en su caso y cuáles no. Incluso si es que ustedes tuvieran definido en su informe el determinar un tipo de daño grave específico, sería un buen ejercicio para que ustedes vayan practicando y también haciendo este análisis de los otros artículos e ir ustedes indicando por qué tal o cual daño grave sí se me configura y los otros tipos no. Esto a manera de ejercicio de ustedes como para que vayan obteniendo un poco de práctica en el asunto. Importante también si es que de pronto algún momento tienen alguna duda del alcance de estos documentos, como les digo, me pueden consultar sin ningún problema. Obviamente no somos expertos en todos los temas, pero igual en lo que yo les pueda ayudar, pues con mucho gusto. Como les decía, la idea es poder ayudarnos entre todos y sobre todo tratar de hacer algún tipo de acción positiva por el ambiente, que al final del día es el trabajo que nos tiene aquí, lo que nos motiva a estudiar y a prepararnos en estos temas. Ya, adicional a esto les quería comentar, les decía al inicio de la clase, que en el año 2019 se sacó una ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, en el que se fueron haciendo algunas modificaciones. Si bien estas modificaciones se fueron realizando en diferentes artículos dentro de este cuerpo normativo jurídico, en varios de los aspectos que trata, también se hicieron algunas modificaciones dentro del capítulo de delitos contra el ambiente. Entonces, quería proyectarles este documento para que con ustedes vayamos revisando justamente estos cambios. Permítanme en un momento solo, voy a ubicar el documento y enseguida les proyecto para que podamos hacer la revisión. ¿Qué es importante a partir de estas reformas modificatorias?
que obviamente al momento que ustedes vayan a realizar sus determinaciones de daño grave, puedan ir ajustando lo que ustedes van colocando en el informe con base en lo que tenemos aquí, ¿no? Siempre también es una recomendación para ustedes. No siempre es de fácil acceso, pero en lo posible, si es que ustedes pueden tener una revisión así periódica de la normativa, sería bueno que ustedes vayan verificando o investigando si es que ha habido modificaciones o alcances a la normativa que normalmente ustedes estarían utilizando para el tema de peritaje. Esto con el fin de que siempre sus informes estén con el sustento técnico y legal actualizado y no puedan tener ningún inconveniente al respecto. A veces cambian algunos tipos de términos o incluyen nuevos términos, etcétera, y puede ser que su informe tenga un enfoque diferente si es que no se analizan estas modificaciones. Entonces, si recuerdan el día lunes que estuvimos viendo la parte normativa del reglamento del sistema pericial de la función judicial, yo les indicaba que cuando entrábamos a la página del Consejo de la Judicatura, una de las opciones dentro de la pestaña de peritos nos hablaba acerca de la base legal. Y al descargar ese documento, si recuerdan, al final tenían listado todas las modificaciones. Cuando se produce una nueva modificación, obviamente ese documento es actualizado. Entonces, por ejemplo, para el sistema pericial integral, esa sería una buena opción para que ustedes vayan accediendo a eso. Para el tema de los otros documentos legales, de pronto si es que ustedes tienen algún amigo que sea abogado y tenga acceso al programa Lexis, por ejemplo, es un programa en el que encontramos toda la normativa y se va subiendo la normativa actualizada. Esa puede ser otra opción para que ustedes siempre puedan estar al día con este tema. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las modificaciones que se realizaron justamente en esta ley orgánica modificatoria del Código Orgánico Integral Penal. En primer lugar, tenemos al artículo 50, que nos pide que se sustituya el artículo 246 por el siguiente texto. Nos indica, artículo 246, incendios forestales y de vegetación. La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si este tipo de actos se comete dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en ecosistemas frágiles y amenazados, como páramos, manglares, bosques secos, nublados o húmedos, y como productos de estos actos se causa erosión de los suelos o afectación a especies de flora y fauna protegidas por convenios, tratados internacionales o listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional, se aplicará el máximo de la pena aumentada en 1/3. Se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio de conformidad con la normativa ambiental vigente. Si estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales, la persona será sancionada por delito culposo con pena privativa de libertad de 3 a 6 meses. Y si como consecuencia de este delito se produce la muerte de uno o más personas, se sancionará con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. ¿Cuál es la importancia de esta modificación? Si es que ustedes recuerdan, este artículo de incendios forestales y de vegetación no lo hemos revisado a profundidad porque dentro de su estructura no menciona este tema de daños graves y por tanto no tenemos un daño grave específico asociado al tema de los incendios. Sin embargo, como podemos ver en esta modificación, nos habla de cuando este tipo de delito se comete dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o cuando pueda causar erosión en suelos o afectación a especies de flora y fauna silvestre. Nos habla también el tema de ecosistemas frágiles. Entonces, a partir de este delito de incendios forestales y de vegetación, nosotros sí podríamos ir determinando diferentes tipos de daño grave relacionado a los otros tipos de delitos que tienen justamente una relación directa con este. Es decir, si nosotros vemos que a raíz de un incendio se ha generado o el mismo ha sido cometido dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, nosotros podemos evaluar el daño generado a ecosistemas justamente a invasión a áreas de importancia ecológica. Recuerden que ese es el daño grave que está en el artículo 5, justamente relacionado con el delito de invasión de áreas de importancia ecológica. Lo mismo con ecosistemas frágiles, es el mismo delito, pero está relacionado con el daño grave que tenemos en el artículo 6, que es justamente el daño grave por invasión a ecosistemas frágiles. Tenemos también más abajo lo que nos indica que causa erosión de suelos.
Dependiendo de las condiciones, podríamos analizarlo a través de el artículo 10, que nos habla de daño grave a la calidad del suelo, o el artículo 9, que nos hablaba del daño al suelo destinado a mantenimiento y conservación de ecosistemas. Y también nos habla justamente de la afectación a especies de flora y fauna silvestre, que podríamos enfocarlo con el artículo 4, que nos habla del daño grave a especies de flora y fauna silvestre. Entonces, como ven, a partir de este artículo, si es que se llegara a pasar algún tipo de estos incendios forestales y de vegetación, y ustedes son contratados o son designados para hacer un peritaje para ver justamente los daños que se han causado a raíz de este incendio, ustedes ya tienen aquí las claves para que puedan ir determinando los diferentes tipos de daños graves que se estarían cometiendo resultado de este artículo. Vamos a ver el siguiente. No sé si tengo alguna pregunta, perdón, me parece que se activó un micrófono. No, ya, ok. Listo, entonces nuestro siguiente nos indica el artículo 51 de esta ley, que se sustituye el artículo 247 por el siguiente. Delitos contra flora y fauna silvestre. Las personas que case, pesque, tale, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, introduzca, almacene, trafique, provea, maltrate, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados de flora o fauna silvestre, terrestre, marina o acuática, de especies listadas como protegidas por la Autoridad Ambiental Nacional o por instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes circunstancias. 1. Que el hecho se comete en periodo o zona de producción de semilla o de reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies o en veda. Segundo, el hecho se realiza sobre especies amenazadas en peligro de extinción, endémicas, transfronterizas o migratorias. Tercero, que el hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, patrimonio forestal nacional o en ecosistemas frágiles. Cuarto, que el hecho se produzca daños graves a la biodiversidad o los recursos naturales. 5. El hecho se comete utilizando técnicas o medios no permitidos por la actividad nacional. Si se determina la participación y responsabilidad de una persona jurídica en el cometimiento de la infracción, o si el hecho se atribuye al incorrecto ejercicio de su derecho para actividades de caza, pesca, marisqueo o investigación, la sanción comprenderá además la clausura temporal por un tiempo igual al de la privación de la libertad dispuesta para la persona natural. La misma inhabilitación será dispuesta para los socios o accionistas de la persona jurídica. Se exceptúan de la presente disposición únicamente la cacería, pesca o captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades, pueblos y nacionalidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser regulados por la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Qué es lo importante que nosotros vemos de este artículo y cuál es un poquito el contexto? Les comento que hace algunos años muchos grupos estuvieron trabajando específicamente en una modificación al alcance del artículo 247, considerando que el alcance que se tenía establecido en el artículo original del COIP de 2014 no era suficiente o no representaba de forma integral a las condiciones que se estaban observando realmente en el país. Si es que ustedes observan, hay algunas palabritas claves que se han ido introduciendo en todo este articulado que justamente trataba de responder a esta situación observada en el país. Por ejemplo, hacia el primer párrafo vemos que se encuentran establecidos o introducidos el tema de maltrato, por ejemplo, de los animales, porque muchas veces en el transporte de los mismos, cuando tratan de sacarlos del país, aparte con el hecho más bien de que las autoridades no los puedan encontrar, estos animales son colocados en unas condiciones bastante inhumanas, podría decirse, y generalmente la mayor parte de la carga que ellos llevan terminan muriendo en el camino por estas condiciones. A manera de ejemplo, y de hecho ese es uno de los casos que vamos a ver cuando veamos los ejemplos de aplicación, hubo un ciudadano que fue detenido y condenado por delito contra flora y fauna silvestre por tratar de llevarse algunas iguanas de las Islas Galápagos, y estas iguanas estaban envueltas en sus medias.
Imagínense en el viaje, el ciudadano era, si no recuerdo mal, era mexicano. Imagínense en el viaje que tenían que realizar esas iguanas para salir de Galápagos al continente y del continente a México. No estoy segura si es que existen o no escalas, pero igual el viaje no es que sea tan corto. Entonces, metidas dentro de medias con sus patitas puestas cinta o masking para que no se muevan y no sean detectadas cuando hace la revisión del equipaje, obviamente es una condición bastante compleja para estas especies. Entonces, a raíz de estos asuntos fue que se pidieron estas modificaciones en estos artículos en ese sentido. Si es que ustedes observan además, el máximo de la pena en el artículo original teníamos apenas un par de condiciones y aquí tenemos 5 condiciones que están siendo analizadas. Sobre todo miren estos temas de que cuando se realicen en vedas, eh, también fue muy importante porque muchas personas no respetan la veda de los animales y como ustedes conocen, esto puede causar unas serias alteraciones en la supervivencia de la especie. Esto también nos pasó en alguno de los peritajes en el que se encontró un cargamento bastante grande de pepino de mar que había sido capturado de forma reciente en un periodo en el que obviamente estos animales se encontraban en veda. Entonces, ese caso lo vamos también a ver como ejemplo, pero como ven, estas inclusiones de palabras que aparentemente son nada más una palabra dentro de un texto, en el contexto tienen muchísima importancia para lo que se pretende alcanzar con este delito, sobre todo que en nuestro país en los últimos años ha ido escalando de forma progresiva y alarmante. Eh, Tenemos también algunas modificaciones que estaban relacionadas con el tema de maltrato animal. Eso no nos compete a nosotros ahora por el momento. Em, pero también se hizo un trabajo bastante fuerte justamente en esta parte de maltrato animal, etcétera. Eh, Eso también, si es que en algún momento lo quieren revisar, ya les voy a enviar este documento, esta ley modificatoria al grupo, o le voy a pedir más bien a Rodrigo que la suba al aula virtual. Me parece que este documento no estaba en la plataforma, pero si es que ustedes gustan, podrían irlo revisando. Ahí esta parte de maltrato animal que se incluyó. Bueno, posteriormente también se hicieron algunas modificaciones hacia lo que tenía que ver con definiciones de la autoridad nacional. Si es que ustedes recuerdan, hablábamos del artículo 256, que era uno de los más importantes, y justamente la modificación de este artículo responde a las modificaciones de texto que se hicieron en los 2 artículos que revisamos anterior. Entonces, en la actualidad, este artículo 256 nos indica que la autoridad ambiental va a determinar para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestres protegidas, de especies amenazadas, en peligro de extinción, endémicas, transfronterizas y migratorias. Importante, si es que esta va a ser justamente la base del documento que tenemos al momento de las definiciones de daño grave, tener en cuenta el alcance que tenemos establecidos en este nuevo artículo 256, que es el que estaría ahorita en vigencia. Y también hay algunas modificaciones respecto al almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburo, que tampoco nos compete mucho por el momento. Eso les quería mostrar de este documento. Como les digo, ya le voy a solicitar a Rodrigo que lo incluya en el aula virtual para que ustedes lo puedan tener. Pero les vuelvo a repetir, estos documentos siempre es importante que ustedes puedan tener en cuenta estas modificaciones que se van realizando para que estén lo más actualizados posible y sobre todo el sustento técnico y legal de sus informes sea el correcto y lo puedan argumentar de forma correcta. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, chicos. Ya, si es que no hay preguntas, les agradezco mucho por su participación el día de hoy. El día de mañana, si es que no recuerdo mal, vamos a estar viendo información relacionada con metodologías de valoración, que también creo que les puede ser de utilidad. No sé, Cristian, si tienes alguna pregunta porque activaste tu micrófono. Buenas noches, estimada ingeniera. Buenas noches, estimados compañeros. Una pregunta. Dentro de estas capacitaciones para tal vez acreditarse como peritos ambientales, siempre tenemos que tener en cuenta, según estoy escuchando, siempre tenemos que tener en cuenta el acuerdo ministerial 084 para poder trabajar bajo
la pericia o bajo lo que requiere fiscalía o el ente privado. Siempre vamos a tomar en cuenta como una columna vertebral la normativa del acuerdo 084. Sí, correcto. Justamente como te menciono, o sea, la parte de delitos ambientales que está establecida en el COIP, justamente nos menciona que la autoridad ambiental tiene que darnos las definiciones para daño grave, porque los delitos que hemos ido analizando, justamente en su texto te indica el tema de daño grave. Ahora, ¿cuál va a ser la clave en este punto? Que tú tienes que diferenciar claramente cuál es el ámbito del peritaje que te están solicitando. Si es que el ámbito de tu peritaje está enfocado dentro del ámbito penal relacionado a un proceso de investigación que obviamente tiene un presunto delito asociado, obviamente tu columna vertebral va a ser el documento 084, el acuerdo ministerial 084. Sin embargo, si el peritaje que tú estás realizando no está relacionado con el ámbito penal, sino está relacionado con el ámbito administrativo, en ese caso iremos adoptando las herramientas que veíamos el día de ayer acerca del Código Orgánico del Ambiente y de su reglamento. Como te digo, el Acuerdo 084 es únicamente de aplicación para el tipo de delitos penales del COIP que tienen que ver con la materia ambiental. Una Claro, pregunta, señora ingeniera. Dentro, bueno, dentro del marco normativo penal sería el COIP, ¿verdad? sí, justamente en el COIP se Ya, encuentran determinados los delitos. todos los delitos ambientales. Ujú. Y el marco normativo administrativo sería el COA, el Código Orgánico Ambiental, y su reglamento. Sí, como te digo, o sea, el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento siempre y cuando tú estés tratando de procesos administrativos. Si es que estás hablando de procesos penales, vas a tener al Código Orgánico Integral Penal y al Acuerdo 084, que es tu instrumento técnico dentro del ámbito penal. Ya, ok. Una pregunta, estimada Claro. ingeniera. Las la clase que, por ejemplo, la de ahorita, son pregrabadas y subidas a la plataforma. Yo le digo porque recién hoy día ingresé, ¿verdad? Por motivo de trabajo, situaciones laborales, no pude ingresar a las dos clases o tres clases anteriores y recién hoy día Sí. ingresé, entonces, Ah, eso, perfecto, sí, no hay problema. Bueno, Rodrigo les indicó en la primera clase, obviamente, como tú me comentas ahorita, no estuviste presente, pero en la plataforma que Rodrigo les facilitó el link en el grupo que está creado en WhatsApp, justamente se encuentra el acceso a su plataforma. Y dentro de la plataforma está todo el material que yo les estoy proyectando, más las grabaciones de todas las clases. Rodrigo las está subiendo periódicamente para que ustedes puedan acceder. No se olviden que ustedes tienen acceso a esa plataforma en el transcurso de un año, entonces pueden ir revisando las grabaciones de esta clase cuando lo necesiten, no habría problema. Ok, otra pregunta adicional. Claro, Mañana me dice que son valoraciones ambientales que vamos a tratar el tema, ¿verdad? sí, si no estoy mal, según la planificación, mañana veríamos metodologías. Ajá. Oh, ok, entonces, es que mi pregunta viene, por ejemplo, si me tengo un delito de flora y fauna, o tal vez no, me dicen que, yo no sé, que estipule la edad media de un árbol, yo qué sé, de maderas nobles o maderas duras, y yo cómo puedo determinar cuántos años tiene ese árbol, y cuántos años tiene de vida tuvo ese árbol, o sea, un ejemplo hipotético. ¿Eso trataremos más adelante o esa era mi... Eh, no, en realidad la parte esta de metodologías ya vimos el día martes. Sin Ay, embargo, voy a anotarte tu pregunta específica de cómo determinar el tema de años en un árbol. Voy a ver si es que puedo encontrar información para ayudarte con eso puntualmente. Pero no, el tema de mañana un poquito está más establecido hacia cómo podemos nosotros estimar lo que serían los costos ambientales derivados de la generación de daños al ambiente. Más o menos esa es la temática de ok, mañana. ok. Muy amable, estimada ingeniera, No, gracias. no tienes de qué, Cristian, con muchísimo gusto. Entonces voy a anotar este tema para buscar información puntual de eso y si obviamente les comparto el día de mañana si es que tengo algún dato al respecto. Sí, Eso, chicos, entonces, perdón, ¿tenías perdón, alguna duda adicional? no sé, porque alguien me comentaba que en los árboles se trataba por anillos. Sí, de lo que tengo entendido, no es mi especialidad, pero de lo que tengo entendido, sí, justamente una parte de verificar eso es a través de los anillos. Sin embargo, como te digo, voy a buscarte un soporte técnico que sea bibliográfico para que puedas tener obviamente una información más verificable y que sea de sustento para si es que tú necesitas hacer algo parecido. Ok, muy amable, gracias. No tienes de qué, Cristian. Eso, no sé si de pronto alguna persona tiene alguna otra pregunta adicional.
Listo. Entonces, si es que no hay preguntas, les agradezco mucho por su participación. Nos estaríamos viendo el día de mañana igual a las 8:05 y muchas gracias. Que tengan una buena noche todos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Gracias, buenas noches.